Soy jardinero en el cementerio de nuestro pueblo. A pesar de la creencia popular, el trabajo generalmente no es tan espeluznante. Lo único que encuentro inquietante sobre el lugar son un par de campanas que todavía están junto a algunas lápidas y que han estado allí durante casi 2 siglos. La mayoría de las noches, sin embargo, no pasa nada y solo sigo con mi rutina de trabajo. A veces un grupo de niños aparece, pero tan pronto como me ven, siempre se van corriendo. Dado que nuestro pueblo es relativamente pequeño, este es el único cementerio en varios kilómetros, así que el cementerio es bastante grande para poder albergar todas las lápidas. Esto ocurrió un jueves a mediados del verano. Llegué a las 10:10 p.m. como de costumbre y entré en el pequeño edificio de ladrillo que llamamos La Garita. Era una habitación única con algunas pantallas de seguridad y herramientas de mantenimiento general, así como un pequeño baño. Para empezar la noche, agarré las llaves y caminé hasta la entrada principal para cerrar la puerta. Mientras estaba allí, noté a un hombre caminando en el césped al otro lado de la puerta. Llevaba una sudadera con capucha negra y caminaba a lo largo de la cerca, solo a unos pocos pies de donde yo estaba. Esperé un minuto y lo observé pasar la puerta y continuar a lo largo de la cerca, pero al no ver que hiciera nada más, volví a la garita. Dejé las llaves en la pared y me quedé dentro durante media hora mientras revisaba algunas cosas que los trabajadores diurnos me habían dejado. Luego, alrededor de las 11:00, agarré la llave del coche de mantenimiento y salí para buscarlo en el cobertizo. Era solo un pequeño ATV con una cesta en la parte trasera para usar cuando hacemos trabajos de jardinería. Lo saqué y comencé a hacer mis rondas por cada lápida, asegurándome de que no hubiera daños y recogiendo cualquier flor u otros objetos dejados atrás. Hacemos esto todos los jueves, ya que la mayoría de los funerales son durante el fin de semana, para que la gente tenga tiempo de recoger sus cosas si quieren, pero la mayoría las deja de todos modos. Conduje alrededor y recogí algunas flores, poniéndolas en la parte trasera del vehículo, cuando vi una figura al otro lado del cementerio. Inmediatamente miré alrededor buscando más gente, tratando de ver si era un grupo, pero solo era un hombre. Empecé a conducir hacia él, pero incluso con el ruido del ATV, que era bastante fuerte, el hombre no me miró. Seguía mirando al frente mientras caminaba por el cementerio. Pensando que tal vez este hombre estaba angustiado por una pérdida reciente, me acerqué a él e intenté ser cortés al principio. «Lo siento, señor, pero el cementerio está cerrado hasta mañana por la mañana. ¿Puedo llevarlo afuera?». Continuó caminando sin siquiera mirarme. Me acerqué de nuevo y esta vez no fui tan suave con él. «¿Tiene que irse ahora o tendré que llamar a la policía por allanamiento?». Finalmente se detuvo y me miró. Sus ojos estaban rojos y bien abiertos, y estaba sonriendo. Era como una sonrisa triste, no lo sé, pero me inquietó. Hubo un par de segundos en los que ninguno de los dos dijo nada antes de que el hombre se lanzara hacia mí. Golpeó el costado del ATV y pude acelerar antes de que me agarrara. Giré rápidamente y me dirigí directamente hacia la garita, llamando al 911 por mi radio mientras lo hacía. Aparqué el ATV afuera y entré en la sala de seguridad, continuando informando a la policía sobre la situación. La comisaría está a solo un par de minutos, así que me escondí en la garita y comencé a revisar las cámaras de seguridad para obtener información sobre dónde había ido el hombre. Antes de que pudiera encontrarlo en la pantalla, fuertes golpes sacudieron la puerta detrás de mí. Continuamente golpeaba la puerta como si su vida dependiera de ello, lo suficiente como para hacer temblar el suelo y las paredes del pequeño edificio. No había nada con lo que pudiera defenderme, así que solo observé la puerta sacudirse violentamente y esperé que no cediera. Rápidamente verifiqué con el despachador y me dijeron que aguantara un poco más, ya que los oficiales estaban a solo 1 minuto de distancia. Entonces, tal vez 10 segundos después, los golpes se detuvieron y escuché al hombre correr. Miré de nuevo las pantallas para ver en qué dirección había corrido,
y tan pronto como llegaron los oficiales, les dije hacia dónde se había ido. Después de una rápida inspección, no lo siguieron. La dirección en la que corrió estaba hacia un montón de árboles y no había manera de saber cuán peligroso podía ser el hombre, así que perseguirlo en la oscuridad no era una opción. Hice un informe oficial y todo, pero pasaron semanas y no se encontró nada. No sé si simplemente estaba en un estado mental frágil por una pérdida reciente o qué, pero lo que pasó esa noche probablemente nunca tendrá respuestas. En ese momento vivía con mi hermano en una casa muy pequeña de 2 dormitorios. Estaba realmente anticuada y en una zona mala de la ciudad. Ambos estábamos ahorrando para mudarnos y afortunadamente pudimos hacerlo unos meses después de que esto ocurriera. En ese tiempo yo trabajaba de noche en un hospital y mi hermano tenía turnos de media jornada en un supermercado. Por esto, rara vez nos veíamos más que para un rápido saludo o despedida. Era mi día libre y como trabajaba de noche, intentaba mantener mi horario de sueño igual. Así que me desperté a las 8:00 p.m. y desayuné. Luego saludé a mi hermano cuando llegó a casa del trabajo. Un par de horas después, él se fue a la cama y yo me quedé en la sala viendo Netflix y relajándome. No había pasado mucho tiempo cuando una luz se proyectó en la habitación desde fuera de la ventana delantera, casi como si alguien estuviera entrando en nuestra entrada. Me levanté y fui a mirar, viendo un coche estacionado detrás del mío. Sus luces seguían encendidas, bloqueando cualquier vista de quién estaba dentro. No tuve mucho tiempo para mirar porque de repente alguien golpeó la puerta principal. Por supuesto, me di cuenta de lo extraño que era esto, pero aún más porque estaba lloviendo a cántaros afuera. Cuando miré por la puerta principal, un hombre estaba de pie bajo la lluvia, justo fuera del porche. No sabía si era la persona del coche y tal vez salió muy rápido, o si había alguien más, pero de cualquier manera, no iba a abrir la puerta. Volví a la ventana y esperé. Un par de minutos después, el hombre junto al porche se acercó al coche. Se subió al asiento del pasajero y luego se fueron marcha atrás y se alejaron. Pensé que era realmente extraño, pero supuse que debían haberse equivocado de casa. Me senté de nuevo y empecé a ver mi programa otra vez. No le di mucha importancia después de eso, y pasé, creo, la siguiente hora tumbado en el sofá. Pero en algún momento me quedé dormido. No estuve dormido mucho tiempo, tal vez 15 o 20 minutos, porque la televisión seguía encendida y solo había pasado un episodio del programa que estaba viendo. Lo pausé y me senté, tomando un sorbo de agua y tratando de sacudirme la somnolencia. Después de un momento, me di cuenta de que la lluvia era realmente fuerte. Giré mi cuerpo y miré al pasillo de entrada. La puerta principal estaba entreabierta. Sintiéndome invadido por el pánico, corrí y la miré. Sabía que la había cerrado con llave, así que la única explicación que se me ocurrió fue que mi hermano se había despertado y había salido por alguna razón, o al menos eso esperaba. En el fondo de mi mente pensaba en las personas que habían aparecido antes. Cerré y aseguré la puerta. Luego llamé a mi hermano. La casa estaba en silencio, aparte del sonido de la lluvia golpeando el techo, y mi hermano no respondía. Empecé a subir las escaleras y miré por el pasillo. La puerta de su habitación estaba abierta, lo cual era realmente raro si aún estaba durmiendo. Sin embargo, a medida que me acercaba, podía escuchar lo que parecía ser varias personas moviéndose dentro de su habitación. Justo cuando llegué a la puerta, un hombre salió corriendo. Me derribó y continuó por el pasillo. Otro hombre lo siguió, corriendo a mi alrededor y bajando las escaleras. Mientras me levantaba apresuradamente, mi hermano salió de la habitación y me dijo que llamara a la policía mientras los perseguía escaleras abajo. Estaba aturdido por todo lo que estaba pasando tan repentinamente, pero hice lo que me dijo mientras lo seguía. Los 2 intrusos corrieron hacia el costado de nuestra casa y se fueron por la carretera, y mi hermano aseguró todo detrás de ellos. Mientras esperábamos,
Me dijo que lo habían despertado y le habían puesto un cuchillo en el cuello para que no hablara. Me contó que todo esto ocurrió solo un minuto antes de que me despertara. Pero cuando me escucharon subir las escaleras, se pusieron nerviosos y terminaron huyendo. Nunca dijeron por qué estaban allí o qué querían. No se sabe si fue un ataque planeado específicamente contra nosotros, pero a mí me parece que estaban apuntando a mi hermano en particular, aunque tal vez no me vieron en el sofá. Es difícil de decir. Como mencioné, nos mudamos poco después de que esto ocurriera, y desde entonces no ha vuelto a pasar nada. Cuando tenía 19 años, trabajaba como conductor de Uber. Todavía no había decidido qué quería hacer con mi vida, así que no había comenzado la universidad ni nada. Solo hacía Uber para pagar mis cuentas hasta que pudiera resolverlo todo. Esa noche, planeaba conducir desde las 7:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. O al menos eso era lo que tenía pensado hacer. La mayoría de los otros conductores no trabajaban a esas horas, y yo siempre he sido más nocturno, así que era cuando más me gustaba trabajar. Alrededor de las 11, recogí a una mujer de un bar y la llevé a su casa a 35 minutos de distancia. Estaba casi en las afueras de la ciudad, en una zona mucho más aislada y tranquila. Después de eso, llegó otra solicitud de recogida desde un lugar a 10 minutos de distancia. Fui reacio a aceptarla porque la ubicación de destino no era hacia la ciudad, sino más lejos. Aún así, terminé aceptándola y solo esperé que la siguiente persona se dirigiera hacia la ciudad, donde probablemente habría más trabajo. Me incorporé a la carretera y empecé a conducir hacia el lugar de recogida. El camino para llegar allí atravesaba un montón de campos y poco más. Estaba bastante vacío de otros coches también. Una vez que llegué al último giro, era un camino de tierra estrecho que pasaba entre un campo de hierba alta o trigo. Al final, pude ver una granja en la cima de una pequeña colina. Esa era la ubicación que la app decía que estaban. Me detuve y aparqué en el césped frente a la casa. Las luces estaban apagadas y no había nadie afuera. Después de unos segundos, toqué el claxon suavemente para avisar que había llegado. Tenía las ventanas bajadas y el ruido del viento moviendo los cultivos era bastante fuerte. Lo menciono porque un repentino golpe en la puerta del pasajero me sobresaltó. No había pensado en mirar hacia atrás, al camino del que venía, porque obviamente asumí que él vendría de la casa. El hombre asomó la cabeza por la ventana abierta y me miró. Hubo un momento extraño, en el que mantuvo una expresión seria, y no dijo nada antes de que yo hablara, preguntándole si era él quien había pedido el Uber. Sus ojos se movieron al asiento trasero, mirando alrededor, antes de asentir y mirarme de nuevo. ¿Puedes ayudarme a llevar algo al coche? Técnicamente, estando en el trabajo, respondí de manera reactiva con un claro, asumiendo que sería solo algún equipaje o algo así, pero rápidamente me arrepentí de haber respondido sin pensarlo. Comenzó a caminar hacia la casa, así que salí del coche y lo seguí a cierta distancia. Una vez que llegó al porche, abrió la puerta y entró apresuradamente sin siquiera mirar atrás. Al igualar su ritmo y subir al porche, la puerta abierta mostraba un pasillo vacío y aún sin luces encendidas, y el hombre no se veía por ningún lado. Ni siquiera podía escuchar sus pasos. Parado allí, una sensación inquietante me invadió. «Señor», llamé. La casa permaneció en silencio, sin respuesta ni movimiento desde el interior. Pasando el umbral, la oscuridad se volvió casi total, y con el inquietante silencio, no había manera de que entrara allí. Me di la vuelta y corrí de regreso a mi coche conduciendo de vuelta a través del campo y hacia la carretera principal, cancelando el Uber. Mi mayor arrepentimiento de esa noche fue no haber dicho nada. Pensé que, dado que no había pasado nada, no tenía una buena razón para notificar a la policía. Pero cada vez que pienso en ello, parece menos probable que no hubiera algo horrible. Incluso busqué información sobre la granja aproximadamente un mes después de que sucediera, y todo lo que pude encontrar fue que se vendió por última vez en los años 60. Así que el hombre que vi, casi seguro que no era el dueño. Probablemente ni siquiera vivía allí. ¿Qué me esperaba dentro de esa casa si lo hubiera seguido?
Es algo que nunca sabré con certeza.